Hola, ¿qué tal? Me llamo María, tengo 26 años y bueno, hoy soy dietista nutricionista, ahora mismo vivo en Pamplona, que me he venido, bueno, soy de Cádiz, pero me vine a vivir a Pamplona aquí porque encontré un trabajo y llevo unos meses aquí. Hace unos años, cuando tenía 18 años, emprendí una gran aventura en mi vida que fue irme a vivir a Jerusalén. A mí no me gusta hablar de países porque entramos en un conflicto político. Jerusalén, Israel, Palestina, no se sabe muy bien a qué país pertenece. Teóricamente es una ciudad neutral. Es verdad que a mí la cobertura legal me la dio el Estado de Israel, o sea que técnicamente yo me fui a vivir a Israel y me fui a estudiar allí la carrera. ¿Por qué me fui a Israel a vivir y a estudiar? La verdad es que tampoco tenía muy claro que me iba a ir a estudiar la carrera fuera. Simplemente en segundo de bachillerato me surgió la oportunidad me hablaron de una asociación cultural que organizaba actividades culturales para jóvenes allí y que ayudaban a gente que se quería ir de voluntaria a ayudarles allí con las actividades culturales. Tenía una residencia de estudiantes y tú podías estar allí y ayudar a costearte tu estancia allí mientras les ayudabas con las actividades que organizaban, colaborando en la organización. Y a la vez podía compatibilizarlo con mis estudios universitarios allí. Y me fui a estudiar biología. Hoy soy dietista nutricionista porque luego cambié de carrera y cambié de país, me volví a España, pero en aquel momento mi plan allí era estudiar biología. Estuve allí 3 años. El primero estuve haciendo un programa de acceso a la universidad y estuve con extranjeros. La Universidad Hebrea es una universidad bastante famosa a nivel mundial y hay mucha gente que va de fuera. Y por eso, la verdad es que si tengo que resumir en una palabra qué es lo que me ha aportado mi estancia en ese país, yo diría que es riqueza. Riqueza y apertura de mente. He aprendido a relacionarme con gente de contextos socioculturales muy, muy, muy distintos. Tanto culturalmente como religiosamente, porque Jerusalén es una ciudad en la que hay mucho fervor religioso, digamos así, hay mucha presencia del Islam, del cristianismo y sobre todo del judaísmo, y aprendí mucho del patrimonio histórico-cultural tanto del pueblo árabe como del pueblo judío, y por tanto si puedo decir que me ha ayudado algo que me ha aportado algo es a saber ponerme delante de una persona sin juzgarla y sabiendo que tiene mucho que enseñarme o tengo yo mucho que aprender, ¿no? De todo lo que toda su historia y todo su background, como diríamos en inglés, ¿no? Eso es lo que me ha aportado. Lo que me costó más en mi adaptación al país, que de hecho por eso en un momento dado, cuando yo llevaba 3 años allí, el primer año lo dediqué a estudiar idiomas, ¿no? Y al segundo año, digamos, yo ya entré en la universidad y me puse a estudiar. Hice el examen de acceso a la universidad, me admitieron y empecé la carrera de biología, pero ya en hebreo, es decir, que ya no estaba solo con extranjeros y haciendo un programa de acceso a la universidad y aprendiendo hebreo, sino que ya empecé a estudiar allí. Y lo que más me costó, evidentemente, una barrera importante fue el idioma. A mí me gusta mucho estudiar idiomas, pero una cosa es estudiar un idioma no por hobby, no diría por hobby, sino porque simplemente lo necesitas para comunicarte con alguien, y otra cosa es estudiarlo para estudiar una carrera en ese idioma, que es bastante más complicado. Y por tanto, una de las cosas que más me costó fue el idioma, y por eso cuando llevaba 3 años allí y vi que la carrera me estaba costando bastante y que ya estábamos hablando de mi futuro, pues decidí volverme y estudiar una carrera en mi idioma que pudiera interiorizar todo mucho mejor y que me fuera un poquillo más fácil, ¿no? Por tanto, eso, me costó 1, el idioma, y yo diría que 2, es verdad que te aporta mucho estar con gente muy distinta, pero pienso que hay un momento dado en tu vida que te das cuenta que necesitas un poco de echar raíces en un sitio, ¿no? O echas de menos a tu gente con la que hayas compartido toda tu vida y que por tanto sepas que venís del mismo sitio, que venís de la misma manera de pensar, echas un poco de menos tu casa no en el sentido físico, sino en el sentido también de personas, tu familia, Entonces eso es lo que me costó más a la hora de adaptarme.
diría que me ha aportado mucho, 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 pero pienso que no soy una persona que me quedaría toda la vida a vivir allí o en otro país. No lo sé, igual en un futuro cambio de opinión, pero yo diría eso. Bueno, un día normal en Jerusalén es, al contrario de lo que piensa mucha gente, un día, bueno, ahora estoy pensando que hay cosas que son bastante diferentes porque es un país en el que, bueno, hay un conflicto que está sin resolver entre dos pueblos y al fin y al cabo, aunque hay épocas de paz, yo estaba allí en una época, o sea, sí, en la que hay relativa paz. Es un país en conflicto y es un país en el que hay mucha seguridad, en el que hay eso, de vez en cuando algún incidente entre los árabes y los judíos y bueno, un día normal yo no diría que, no sé, no diría, para mí por lo menos no estaba caracterizado por el miedo, pero sí que es verdad que palpabas un poco por la calle la tensión, pero hacías vida normal y todo el mundo hace vida normal, hay, no sé, es verdad que cuando no te sitúas un poco en lo que es Oriente Medio, es verdad que Israel, Palestina, o sea, Jerusalén es lo más, yo diría, lo más occidentalizado de Oriente. Pero bueno, hay gente que piensa que está totalmente, que es un país totalmente incivilizado y no es así para nada. Israel es uno de los países de referencia mundial en temas de sanidad, en temas de ingeniería, o sea, tema de autopistas, hospitales, nos dan, bueno, no diría que nos dan 1000 vueltas a España, pero desde luego no tienen nada que envidiarnos, ¿no? O sea, y a veces, bueno, muchas cosas nos superan, ¿no? Y un país, o sea, y por tanto un día normal para mí en ese país era, pues eso, ir a levantarme. Yo vivía en un barrio judío, que bueno, es verdad que el nivel de los barrios judíos es un poquito mayor al de los árabes, y yo vivía en un barrio judío y cogía el autobús todos los días. Sí, estaba intentando acordarme de qué línea cogía, pero ya volví hace como 6 o 7 años y la verdad es que no me acuerdo de qué línea cogía. Pero bueno, iba a la universidad, que tardaba como unos 40 minutos así, porque estaba realmente la universidad, mi campus, el campus de letras, está bastante apartado. Bueno, de letras digo porque el primer año estuve en el campus en el que se estudian los idiomas y estaba en letras. Ya en el segundo año, que empecé biología, me trasladé a un campus que estaba más cerca de casa, que era el de ciencias, y bueno, cogía el autobús y iba a clase. El horario, es verdad que aquello es distinto, por lo menos si te mueves en la parte del Estado de Israel, como es un estado confesional judío, pues el calendario se rige por las fiestas judías y por, bueno, y por ejemplo el horario es de domingo a viernes, de domingo a jueves, porque su fin de semana, su día de descanso es el Shabbat, el sábado, y por tanto el fin de semana es viernes y sábado. Entonces yo el domingo me iba a clase a las 8:30 y bueno, y terminaba pues cada día 1 hora, dependiendo de las clases que tuviera ese día. Como tenía idiomas, pues a veces tenía clases por la mañana y por la tarde para compatibilizarlo con el resto de las clases. La mayoría de los días comía en la universidad con comida que me llevaba de casa. Y bueno, y eso, y estaba en la universidad la mayoría del tiempo con mis compañeros de clase. Y luego por la tarde o me quedaba, bueno, la verdad es que me iba a casa y bueno, en época de exámenes o tal, pues me quedaba a lo mejor en la biblioteca y a estudiar. Y por las tardes, las tardes que podía me iba a la sede de la asociación y colaboraba allí en las actividades que organizábamos. Y luego los fines de semana también se los dedicaba, pues eso, aparte, pues eso, depende de la carga de trabajo que tuviera, pues se la dedicaba a mis estudios y luego también compatibilizándolo con todo el trabajo de la asociación. Y bueno, el idioma que hablaba mayoritariamente, bueno, al principio tuve que reforzar bastante el inglés porque fue mi idioma de comunicación mientras no dominaba todavía el hebreo. Aparte que estaba rodeada de muchos americanos y luego mucha gente de fuera, y nuestro idioma común para comunicarnos era el inglés, mientras todos aprendíamos hebreo. Y ya después en la universidad, o sea, cuando entré en biología, mi idioma de comunicación fue el hebreo, aunque había gente con la que hablaba en inglés, americanos, o por ejemplo con toda la parte de gente árabe que también conocí bastante, aunque conocía muchos más judíos que árabes, lógicamente porque estudiaba en la Universidad de Hebrea y conocí a algunos árabes que venían también a estudiar en la Universidad Hebrea. Entonces esos eran un poco mis idiomas. Aprendí a chapurrear el árabe también porque me gusta mucho, es un idioma que me gusta mucho, pero en mi comparación con el hebreo.